a empezar. Buenas tardes. Sin más dilaciones, vamos a comenzar. Don Joan Martínez es el primer ponente de la tarde y nos va a hablar de algo tan interesante como la logística portuaria, uno de los motivos por los que esto está un poquito lejos. Esta temática, ¿verdad?, de puertos es tan importante, es decir, es la conjunción del puerto y los operadores del puerto lo que en definitiva nos ocupa. De modo que decir que Joan Martínez es director de Kaleido Logistic, una empresa de esta ciudad que seguramente todos conocen, Antigua Vasco Gallega, si se me permite. Y le hemos pedido que nos traslade en esta primera sesión su experiencia en logística portuaria, que no solamente la particular, sino que la heredada me parece que es importante. Muchas gracias, Joan. Gracias a ti, Ana. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer y un honor el tomar la invitación transmitida por Ana y su equipo para participar hoy. Como bien decía, yo soy el director general de Kaleido Logistics, la Antigua Vasco Gallega de consignaciones, una empresa con 40 años de edad, a día de hoy con presencia global y diferentes patas en diferentes eslabones de la logística. Siempre hemos tenido una vertiente marítima muy pronunciada, tanto en el fletamento de buques como en la gestión portuaria de terminales y gestión logística relacionada. Y entiendo que la invitación de Ana y su equipo viene por el contrapunto que a los ponentes de ayer y de hoy, tras mi intervención, logrará un equilibrio seguro. Por lo tanto, mi cometido es no hablaros tanto de las tarificaciones del sistema portuario español, porque hay gente, además de más cualificada que yo, para hacerlo y se hará a continuación. Sí haré el hablar de la practicidad y cómo en la realidad a un estibador, a un consignatario de buques, a un operador logístico, a un transitario, ese tipo de políticas tarifarias y la financiación de puertos le afecta. Os voy a hacer una pequeña introducción muy rápida de nuestra actividad. Acto seguido hablaré del aspecto general de la gestión portuaria como empresa privada y posteriormente ya iremos al detalle de cómo afecta la tarificación portuaria en nuestra actividad. Dicho esto, a medida que vais viendo este vídeo, os comento. Efectivamente, somos la Antigua Vasco Gallega de Consignaciones. Se fundó en el año 1976 como consignatario de buques en el puerto de Vigo. En todo este tiempo, en estos 40 años, se ha transformado en una estructura holding compuesta por 19 sociedades, cuya presencia está con oficinas propias, personal e inversión en China, en la India, Sudáfrica, Angola, Brasil, Portugal y España. No solo estamos ahí, sino que ejecutamos proyectos llave en mano de puerto a puerto en países como Ghana, Omán, Perú, Chile, Canadá, Estados Unidos, Etiopía o Djibouti. ¿Qué tipo de logística hacemos? No la logística pequeña del menudeo, de la paquetería, de la distribución, hacemos la contraria fundamentalmente, la logística grande. Grandes piezas por peso, grandes piezas por volumen y todo lo que ello conlleva. ¿Qué quiere decir esto? Fletamento de buques, contenedores, aéreo, despachos, aseguramiento de la mercancía, trincaje, vaciado, llenado, compraventa de contenedores, etc. También estamos muy metidos en la industria de automoción, como podéis ver en el vídeo, con almacenes avanzados propios que suministran directamente a cabeza de línea de gente como PSA o de los first tier o second tier que la industria de automoción puede tener. Actualmente tenemos una visión no solo viguesa, gallega ni española, sino a nivel mundial bastante importante, que nos permite, entre otras cosas, como hace Ana desde el punto de vista académico, nosotros desde la realidad, comparar qué diferentes sistemas portuarios hay, con qué tipo de tarificación, con qué tipo de estrategia y política se desarrollan. Aquí veis unas piezas de Gándara Censa, de la antigua Gándara Censa, de la actual CITIC Censa. Nosotros nos encargamos de los transportes especiales, así como de las cargas y el flete marítimo.
Son proyectos que estamos ejecutando no solo para ellos, sino para gente como Metso, FL Smith o Foster Wheeler, de todo el mundo a todo el mundo. Y este tipo de transporte tira de una división muy importante para nosotros, que es la de I+D. Tenemos desde hace 5 años a este equipo que veis aquí haciendo este tipo de cálculos que tienen que ver con bastidores, remontabilidad, aseguramiento de la mercancía, sistemas de geolocalización, desarrollo de implementos portuarios que ayudan a la eficiencia en la carga-descarga a buque. Estamos muy introducidos en la industria eólica, tanto en la onshore como en la offshore. En la offshore estamos intentando arrastrar a la industria gallega, a la industria española en diferentes proyectos que estamos participando en Europa, generalmente de naturaleza de concurrencia competitiva. Y muy a grosso modo esto es lo que es Kaleido a día de hoy. Dicho esto, por lo tanto, pasamos a los dos grandes bloques. Una perspectiva logística general, como os decía al inicio, y una perspectiva más portuaria para terminar. Pienso que viene bien una primera aproximación a lo que significa España en el ámbito logístico. El año más reciente, cuyo dato pude encontrar, fueron esos 10.124 millones de euros invertidos por el sector logístico en todo su aspecto, en todo su amplio abanico en España. Es una cifra para alguna gente relevante, para otra gente poco relevante, pero lo cierto es que la logística tiene cada vez mayor importancia en la industria española, europea y mundial. Haciendo un número muy a grosso modo, se habla de que el precio total de un producto tiene en su escandallo de costes un impacto logístico del 8%. También, según diferentes estudios, se divide ese 8% a la mitad entre lo que es el coste logístico relacionado con el transporte y la otra mitad corresponde a la distribución y el almacenaje de ese producto. Hay muchísimos estudios, muchos datos, muchas veces no coinciden, muchas veces son contradictorios, pero lo cierto es que en las últimas décadas un mismo producto hace mucho más kilómetro. Y eso es sinónimo de la globalización. Eso es sinónimo también de la relevancia que la logística tiene cada vez más. Y un ejemplo muy claro lo tenéis en la última Asamblea General de CEAGA, del clúster de la automoción. Para CEAGA es estratégico en este nuevo plan que están desarrollando a 3 años vista el aspecto logístico. Se están dando cuenta de que los ingenieros poco recorrido más tienen de ahorro, sí puede existir ahorro en la logística, no presionando a Manolo Transportes Terrestres para pasar de 100 a 99 euros en un porte, sino pensando en nuevas formas de hacer las cosas. Así está CEAGA, así está PSA, así está Kaleido y así están todas las empresas a nivel mundial. Así como la internacionalización y la globalización es muy importante en la logística, también lo es la innovación, por lo que os acabo de comentar. A pesar de esa importancia, en España se está viviendo una contradicción y es que la inversión en I+D, en vez de incrementarse, se reduce. Por supuesto, tendrá que ver la crisis, pero es un craso error. Tampoco voy a hacer yo el paralelismo de la política de un apoyo de un gobierno a la innovación cuando se está recortando todo tipo de ayuda y presupuesto. Pero en el mundo de la logística, que es el nuestro, esto es un hecho equivocado, que a nivel privado cada empresa está intentando corregir en la medida de sus posibilidades. Veis que la diferencia es muy notable, del 3,8% al 0,9% en 5 años, respecto al valor añadido bruto por producto de inversión. Si continuamos con esa foto sobre España y la logística, vemos que la poca liberalización de servicios realizada ha tenido su efecto, y ha tenido su efecto positivo. Repito, olvidándonos de la política. ¿Qué ejemplo claro hay al respecto? La liberalización en cuanto a correos. El correos que conocíamos hace 15 años y los sistemas de courier que existen a día de hoy y que conviven con correos. Hay diferentes estudios que evidencian esa reducción de costes fuerte, ese aumento de estándares en cuanto a prestación de servicio y de calidad. Ahí tenemos un buen ejemplo, pero el problema es que esa liberalización no ha llegado a los principales medios de transporte para las importaciones y exportaciones del país, y tienen que ver con el ferrocarril y fundamentalmente con el mar. Veremos por qué el sistema marítimo español
podría llegar a ser más eficiente y qué trabas hay más adelante. Y esto redundado un poco en lo mismo. Es cierto que, según qué artículo se lea, se dice que el 95% de los movimientos en relación tonelada-kilómetro tienen que ver con el camión en España, pero es mucho más demoledor el dato de que, como en Europa y en el mundo, el 95% de las toneladas que salen o entran de España van por vía marítima. Por lo tanto, la vía marítima es un factor de competitividad que tiene todo país y, por ende, España también. Por lo tanto, si nos hacemos esta pregunta, ¿qué partido es el que pretende jugar España? Vemos aquí la foto del mundo con los diferentes flujos por cantidades, hecho en su día por un profesor francés que tiene un alto grado de especialización en este tipo de análisis. Es una buena pregunta porque yo no tengo la respuesta, no sé si alguno de vosotros la tenéis, pero es una pregunta que hay que responder para crear una estrategia, un plan de acción y, por lo tanto, una política tarifaria en sistemas de puertos, en este caso del sistema portuario español, que tiene que estar alineada con unos objetivos que se quieren conseguir. Por lo tanto, si seguimos en esa línea, Vigo es Galicia, Galicia es España, España es Europa. ¿Qué está diciendo Europa? Europa, sabéis que tiene vigente a día de hoy un libro blanco de transportes con 2010 y diferentes correcciones, 2 hasta la fecha. Ese libro blanco pretende Bruselas que se extrapole a legislaciones o iniciativas nacionales de cada país miembro. Y también, en paralelo, existe la política de innovación Horizon 2020, que tiene el bagaje presupuestario más grande de la historia de todo programa de innovación que hay en el mundo, superando a programas de innovación de Japón y Estados Unidos. A nivel de Europa, las directrices, por lo tanto, están claras. ¿Qué está sucediendo a nivel español? La traducción de estas directrices viene dada por el Plan Estratégico de Internacionalización de la empresa española y, sobre todo, por la Estrategia Logística de España, que nació en el actual Gobierno español, de la mano de la ministra de Fomento, Ana Pastor. Data del año 2013 y del 2013 hasta ahora la ejecución de ese plan ha sido escasa o a un muy, muy bajo nivel, desgraciadamente. Si de España pasamos a Galicia, vemos que Galicia no mantiene una política estratégica logística, por lo tanto no mantiene una estrategia logística alineada con la de España, aun a pesar de que la de España no se esté ejecutando. Sí está haciendo esfuerzos por el aprovechamiento de líneas de financiación europea que tienen que ver con la innovación. Y ahí la logística es cierto que en su estrategia de especialización RIS3 lo está apoyando por la transversalidad que tiene la logística. Si vamos completando esta foto a nivel general antes de llegar al sistema portuario y vemos qué perspectiva logística ofrece Europa, aquí tenemos un mapa muy representativo. En este caso es el TEN-T y tiene mucho que ver con puertos, pero especialmente con el sistema ferroviario. Mi charla es global, no es local y no hablará de Vigo, pero en todo caso todos sabéis dónde está Galicia y cuántos colores hay ahí. Lo que aparece, si veis esto en pequeñito, es La Coruña como puerto prioritario en financiación, que es lo que salió tantas veces en prensa hace aproximadamente un año, año y medio. Aquí el sector privado tiene muy poco poder de decisión y de interlocución, sí lo tiene los entes públicos correspondientes y bueno, hemos sufrido una falta de atención y de rigor bastante importante que a lo largo de estos años, y serán muchos años, sufriremos por la parte que tiene el desarrollo de la política europea. Ahora sí, ya hablando de puertos, aquí veis la foto de Europa y viene muy bien, y algunos que estáis aquí me escuchasteis alguna vez y os sonará este gráfico, viene muy bien para tomar un poco la medida de en dónde estamos, quién es quién, qué tamaño tiene quién y en qué. Es una reflexión que conviene hacer cuando ocupas 10 segundos del tiempo, ¿no? Aquí podéis ver mucho colorín, mucha barra grande en norte de Europa, en el Arab Range, que tiene que ver con la zona de Rotterdam, Ámsterdam, Amberes, Gante, zona Canal de la Mancha, incluso un poco norte de Europa. La fachada mediterránea europea, a pesar de la relevancia que puede llegar a tener en medios, veis la repercusión que tiene. No aparece Pireo, Grecia, no aparece
Livorno, La Spezia, Gioia Tauro, aparece sí Barcelona, Valencia, Algeciras, Sines, aunque sea fachada atlántica, pero podéis ver bastante bien la representación que hay, eje norte, eje sur europeo. Si ese zoom lo aplicamos a España, tenemos también una misma realidad con un mayor nivel de detalle. A esto hay que darle la importancia justa y sé que a nuestro presidente, al presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, le gusta poner el siguiente matiz y yo en cierta medida lo comparto. Esto que veis aquí son toneladas, es el principal orden de magnitud para analizar los puertos. Las toneladas muchas veces tienen truco. Si yo soy un puerto granelero de sólidos, como lo es Ferrol, tengo muchísima tonelada, tengo millones de toneladas de hecho. En Vigo no tenemos granel sólido, no tenemos granel líquido, que son los que más toneladas aportan. Pero sí tenemos mucha mercancía de valor añadido que no supone tanta tonelaje. No quiere decir por esto que seamos un puerto pequeño, somos un puerto importante, depende en qué. Lo cierto es que tampoco somos el ombligo del mundo, ni mucho menos. Ahora bien, tenemos muchas capacidades por ello. Por lo tanto, esto hay que darle la importancia que tiene. Muy bien, y ya para ir terminando con esta aproximación general, conviene saber qué tamaño y qué tipo de empresas constituyen el sistema portuario español privado, por decirlo de alguna manera. Veis que tenemos 1.900 millones de euros en facturación por la división de agentes consignatarios, una cifra ligeramente inferior en compañías estibadoras, así como en agencias de línea. Mucho más pequeño el tamaño de empresas dedicadas al remolque de buques y el total es de 5.000 millones de facturación. Claro, tú eres grande o pequeño siempre dependiendo con quién te compares. En la realidad es un tipo de actividad que tiene su peso en la industria española, en la prestación de servicios también. No somos un país logísticamente relevante a nivel europeo, no tenemos un mundo naviero relevante a nivel mundial ni europeo tampoco, lamentablemente, pero sí tenemos una serie de cualidades que nos hacen ser jugadores importantes en cualquier momento, así como haya nichos de mercado en donde España pueda tener un papel. Por lo tanto, si hablamos a nivel real, ¿cuál es la situación de la logística europea y cómo encaja España? El 51% de la logística de distribución, de la gran logística de distribución, se localiza en Holanda. ¿Por qué en Holanda? Por su localización geoestratégica, sus infraestructuras, sus salarios, aunque parezca mentira, por la promoción que en todo momento hubo de los diferentes gobiernos que hay en el propio país y también por la decisión y atracción de grandes compañías que tienen un poder de tracción brutal. De igual manera, una política semejante a Holanda la llevó a cabo Bélgica. Alemania es un país diferente, el tercero en importancia, que tiene que ver con su propia industria. Y en cuarto lugar, Francia por su economía. España lamentablemente no está. Ahora bien, ¿qué está haciendo España? Llamar la atención de los grandes operadores que de estos 4 países nacen. Sobre todo durante la crisis, pero antes de la crisis hubo mucha compra de empresa española por parte de operadores europeos. Esa tendencia aún no ha parado y seguirá progresando. Tenemos jugadores europeos y asiáticos fundamentalmente que se están haciendo con las principales terminales de contenedores, así como los principales flotistas y principales transitarias. Y volviendo otra vez al gráfico que os ponía en este bloque general y terminando, yo estudié en la escuela y muchos de vosotros seguro que también, que había económicamente lo que se llamaba el hot banana del periodo tras la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80-90. Ese hot banana tenía que ver con el eje Londres, Benelux, París, Cuenca del Rin, Ruhr hasta Austria. Ahí estaba localizada la industria pesada europea y las cuencas de carbón y siderúrgicas. Fue el gran motor de Europa económicamente y desde hace una década, 2 décadas, esa gran banana se trasladó a la zona asiática, teniendo como eje hegemónico a China, convirtiéndose en proveedor del mundo. Nosotros, sin embargo, vemos una tendencia muy clara logística que permite hablar quizá no de una hot banana, pero sí de un pimiento de Padrón. ¿Por qué pimiento de Padrón? Porque pone a Galicia en el mapa.
Y este es un aspecto muy positivo que deberíamos de construir entre todos. Hay un concepto en logística que es la logística de proximidad y viene para quedarse. Os voy a poner dos ejemplos muy claros, PSA e Inditex. La logística de proximidad consiste en no solo estar cerca del destino final respecto a tu lugar de producción, sino también a nivel de suministro. ¿Por qué? Porque no es solo el coste de compra de la materia prima, el coste de venta del producto final o el coste del transporte lo que computa como coste. El tiempo es también un coste. Si yo tardo 3 días en comprar y en tener en mi fábrica para redistribuir en otros 3 un input y colocar el output, vence en coste, entre otros muchos factores, a los 30 días o 35 que yo tardo de traer algo desde China y recolocarlo con más 3 días en Francia o en Alemania. De eso son muy conscientes en PSA, son muy conscientes en Inditex, así como en otras muchas grandes compañías. Por lo tanto, esta tendencia viene para quedarse. Túnez, Marruecos, Portugal y Galicia están en una posición óptima para aprovecharse de esta nueva filosofía logística. Muy bien, y empiezo para intentar en estos 15 minutos ajustar los tiempos con el aspecto portuario tras esta aproximación general. Muy bien, también recuperando apuntes viejos. Una forma de categorizar a los puertos a nivel mundial, históricamente, era la siguiente: hablar de la primera, segunda, tercera generación portuaria. Los que tenemos interés en este tema siempre hacemos el chiste, ¿no? Dependiendo del libro que cojas, ya no sabemos si hay una cuarta, quinta, sexta o séptima generación portuaria, porque no sabes en cuál estás ni hacia dónde hay que ir. Pero cogiendo esta, tenemos una primera generación de puertos, los llamados tool ports, en donde son los puertos de toda la vida, ya caducos, ya son difíciles de encontrar, y cuya principal función era malamente, o a lo mejor no formalmente, la intermodalidad. Eran puertos muy básicos, eran puertos característicos de hasta la Segunda Guerra Mundial aproximadamente. Tenemos una segunda generación y tercera generación de puertos. La segunda corresponde con el concepto de landlord, que es un concepto que aún está vigente a día de hoy. La autoridad portuaria es dueño y señor de la infraestructura, y ahí, a partir de ahí, ya empieza a haber matices. De la infraestructura sí, pero a lo mejor de la superestructura no. Ahí ya hay diferentes políticas portuarias. E intervienen en el empuje de una industrialización de procesos. Una evolución de esa segunda generación es la tercera, en donde sigue manteniéndose la figura del land port como autoridad portuaria, si bien con un concepto logístico bastante más amplio, más sofisticado, que deja atrás la intermodalidad y deja atrás la mera instalación de industria dentro del recinto portuario. En este concepto es donde se localiza la mayor parte de los puertos a nivel países desarrollados, y como veremos más adelante, ahí es donde España, entre la segunda y tercera generación, está en ese periodo de transición. Ambas generaciones tienen un rol de adición de valor en la cadena logística, más allá del anterior, en donde era un eslabón que ponía una infraestructura X, que era la zona portuaria. Y tenemos los puertos de cuarta generación. ¿Qué son los puertos de cuarta generación? Los que en Google o en libros encuentres definidos por Estados Unidos, por Holanda, por Alemania, por Dinamarca. España, lamentablemente, no genera papers de relevancia como para marcar tendencias o políticas en este sentido. Sobre la cuarta generación hablaremos a continuación. En todo caso, antes la respuesta. ¿En dónde se sitúa España? Se sitúa aquí. ¿Dónde se quiere situar? Desde luego aquí. Puertos de interés general, puertos del Estado, que es el ente dependiente del Ministerio de Fomento, que gestiona los principales puertos de la península ibérica, de la parte española, declara y manifiesta que está en el nivel de segunda generación pasando a la tercera. Lo problemático es que en su política de I+D que existe, no hay una política de salto de la tercera a la cuarta, y tampoco es un tema que esté sobre la mesa. Bien, yendo ya por ese interrogante, por lo tanto,
el sistema portuario español, si tuviera un sueño, ¿qué sueño sería y hacia dónde debería de ir? Nosotros pensamos que se pueden resumir en estos 6 puntos que ves aquí. En el análisis y reducción de los costes de manipulación portuaria, de una nueva aproximación en cuanto a superficie industrial, de flujo de procesos, flujo documental, en donde está, entre otros, los conceptos de ventanilla única, una política activa, relevante y puntera en la gestión medioambiental, de innovación y con un carácter marcadamente globalizado. Los últimos minutos los dedicaré a detallar cada uno de estos aspectos. A nivel de tarifa portuaria, sabéis que España actualmente se rige por los fondos de compensación entre puertos y a su mismo tiempo por la autosuficiencia económica financiera. Es decir, no vive de presupuestos del Estado, vive de lo que en la cesta aportan los diferentes puertos del sistema. Esto tiene un sentido, el de solidaridad no tanto territorial sino portuaria, por autoridad portuaria, pero tiene una serie de remiendos que hace que el sistema sea imperfecto bajo nuestro punto de vista. Este simpático mapa con la hucha en verde y rojo manifiesta qué puertos van bien a nivel de media en la última década y en rojo qué puertos van mal. Lógicamente el tamaño tiene que ver con la ponderación del importe. Si nos dejamos del cerdito gordo, del cerdito verde o rojo y vemos este gráfico más árido, podéis ver la proyección en el tiempo del 2005 al 2014, qué aporta qué comunidad portuaria al sistema. Si vamos más allá y analizamos esta tabla con un horizonte temporal generoso, vemos como son solo 6 puertos de la totalidad los que de forma continuada generan un fondo positivo, por lo tanto, los que compensan unos fondos negativos muy relevantes de demasiados miembros del sistema portuario español. Para ahondar más en ello, ¿qué puertos son? Barcelona, Algeciras, Valencia. A ver a qué os suenan esos 3 puertos, qué tipo de puertos son. A continuación, Bilbao, Tarragona y Cartagena. Ya está. Los resultados y la gestión de estos puertos son los que compensan las pérdidas de las autoridades portuarias que restan, lo cual da como para analizar con mucha cautela qué es lo que está pasando aquí. Pasan muchas cosas, no llegaría el tiempo, ni yo tampoco me siento con el conocimiento y la autoridad suficiente como para decirlo. Pero solo un matiz. En estos números que veis aquí, ni siquiera están incluidos barbaridades que gestionaron el sobredimensionamiento del sistema portuario español a nivel de infraestructuras. Es decir, en estos números no están las inversiones ni desviaciones de Gijón, ni de Coruña, ni de Málaga. Lo que aún haría más grave esta foto que se está viendo ahora con números. Es un sistema de compensación solidario, justo y tiene un sentido hasta que se ve que hay problemas de competitividad y además que chocan con la última nueva ley de puertos que hay. A mayores de ello, pasamos a un segundo punto dentro de los costes portuarios, la SAGEP, el sistema de estibadores que rige por ley la contratación de según qué gente, con según qué condiciones y a qué coste para cargar y descargar buques. Una puntualización. Yo no hablo de todo lo que tenga que ver con la autoridad portuaria, yo hablo de la comunidad portuaria. La SAGEP no tiene que ver con la gestión de una autoridad portuaria, pero es un coste muy relevante. Así como hay tasas de la propia autoridad portuaria que se hablan en estas jornadas, hay no tasas, sino importes muy relevantes que tienen que ver con la SAGEP. Para agilizar, este gráfico que veis aquí tiene 2 columnas. Es una simulación de un envío break bulk desde Vigo a Xiamen, en China, y a Casablanca. Más que en Xiamen, donde la parte central corresponde al flete, me gustaría que vierais la de Casablanca. El coste real de cargar break bulk en Vigo es casi igual que el flete. Eso es inaceptable. No inaceptable porque sí, sino porque los gastos hinchados de forma artificial que se sostienen por sostener el modelo de la SAGEP hace que el planteamiento de cargas y descargas en los puertos del Estado sea ineficiente y no competitivo si tienes amenazas en Francia y en Portugal. No solo eso, sino que a nivel de España, aunque el marco legal es el mismo, la SAGEP difiere.
En Vigo tenemos más de 110 estibadores, en Marín 13-15, en Vilagarcía 3, en Coruña 2 decenas y en Ferrol 1 decena. No solo esa diferencia de plantilla, sino que las tarifas oscilan y las tarifas de Vigo son entre un 30 y un 50% más caras que las de Marín o Vilagarcía. No solo eso, sino que tampoco tiene la flexibilidad que los puertos más al norte de Vigo tienen, la SAGEP de Vigo no la tiene. Todo esto hace que, incluso dentro del sistema portuario español, cada SAGEP haga que la comunidad portuaria tenga un nivel de competitividad diferente al otro. Por lo tanto, estamos ante un problema muy grave que debería de gestionarse de una manera diferente, más aún cuando Bruselas tiene el expediente abierto, como sabéis, y espera una rectificación de la Ley de Puertos por parte del Estado, sobre todo por lo que tiene que ver con la SAGEP y el libre establecimiento de compañías. Aquí tenéis una tabla y aquí está Vigo. Vigo es la segunda SAGEP más cara de España, en el índice euro por tonelada. Sé que se pueden hacer muchos juegos con este tipo de número, da igual. Haciendo el juego que se haga con ello, Vigo sigue siendo de los puertos más caros. En cuanto a lo de la SAGEP se refiere, repito, no es un tema del ámbito de una autoridad portuaria, de la gestión de una autoridad portuaria, es un tema de comunidad portuaria o de un puerto en su amplio sentido del término. Muy bien, tercer punto de gestión portuaria a nivel de manipulación de mercancías. Aquí tenéis otra foto para cerrar ya este punto. Esta foto de aquí es muy sencilla y refleja los puertos que tienen terminales de contenedores en el sistema portuario español. Si sobrepusiéramos un mapa del hinterland y la capacidad industrial de generación de import-export que cada zona tiene, veríamos cómo es desproporcionado que Galicia tenga 5 terminales portuarias para su capacidad industrial, ya que Galicia, los contenedores que mueven no son bajo concepto hub de redistribución, sino que son para alimentación de la industria que tiene a su alcance. Fijaros la cornisa cantábrica con Gijón y Bilbao y fijaros en el Levante y Andalucía y lo que tienen por industria asociada, sacando Algeciras como puerto hub que es y con el Matí de Valencia también por la situación de MSC. ¿Qué quiero decir con esto? La ley de puertos aboga por la competitividad entre autoridades portuarias, pero al mismo tiempo no entra dentro de un rigor para evitar el sobredimensionamiento y que quien crezca, crezca de forma atrofiada. Eso es un problema que estamos sufriendo, no solo a nivel de dirección de gestión portuaria, sino de propia gestión portuaria por cada autoridad portuaria independientemente. Os voy a poner un ejemplo. Lo hemos sufrido, no voy a decir nombres. Puerto del sur de España, Autoridad Portuaria del sur de España. Aún a día de hoy, su principal acción comercial es atraer a nuevos estibadores que se asienten en el puerto. Un puerto pequeño, con pocas toneladas. Es cainita, ¿por qué? Cuando hay poca tonelada, tiene que haber poco estibador para tener un nivel de precios competitivo. Si traes a muchos estibadores, no hay toneladas mínimas suficientes para que un estibador justifique su maquinaria y su esfuerzo inversor. Esto está haciendo que diferentes empresas estibadoras vayan quebrando y el puerto siga siendo no competitivo. Muy bien, en cuanto a nueva aproximación a la gestión de la superficie. Aquí otro matiz, hablo de la intraportuaria y extraportuaria, pero en donde el puerto puede llegar a influir. Por supuesto está el nivel de conexiones, la competitividad del metro cuadrado euro y la agilidad, lo que es lo mismo la rotación, lo que es lo mismo la automatización y una gestión inteligente de los recursos. El mejor ejemplo que tenemos cercano, Leisoes. Tiene unos niveles de rotación, vean cómo se vean, extraordinariamente buenos con respecto a cualquier otro puerto, léase Puerto Gallego. De igual manera tenemos aquí un cronograma sobre las perspectivas tecnológicas de automatización de terminales. Son terminales de contenedores fundamentalmente y ahí es donde España tiene que estar. Está intentando estar a través de Algeciras, Barcelona, Valencia, fundamentalmente Algeciras. Está teniendo muchas restricciones por la SAGEP, que entiende que una automatización de procesos es un menor número de jornales, por lo tanto están poniendo bastantes restricciones a la modernización. En cuanto al flujo documental,
tenemos la necesidad de mejorar el sistema aduanero para la importación y exportación de mercancía, sigue siendo muy farragoso. Se sigue hablando de la ventanilla única y esa ventanilla única realmente eficiente aún no llega, deberá de llegar. No es un escenario duro y excepcional en Vigo, ni en Galicia ni en España, es una problemática europea y hacia una homogeneización y una one-stop shop solution debería de llegarse. En cuanto al medio ambiente, ya no es solo cuestión de marketing, sabéis que hay la seca en la zona de Mar del Norte Báltico, llegará a la franja atlántica y al Mediterráneo. Hay muchos intereses creados para que eso sea una realidad, será una realidad en breve y habrá que estar preparados. En este sentido, la Autoridad Portuaria de Vigo está teniendo un papel muy activo, muy relevante, muy dinámico, pero lo cierto es que nunca va a tener éxito si no es toda la comunidad portuaria, incluyendo a los armadores, sobre todo de escala regular, los que se impliquen en una política única, clara y coordinada con las que hay en Europa. Ya llegando al final, en cuanto a I+D, tenemos, como decía, y ahí tienes la portada de la organización del I+D del Sistema Portuario Español, elaborado por Puertos del Estado. No sé si lo adivinasteis, yo soy siempre un tanto crítico, pero si lo leéis y os tomáis la molestia de leerlo, veis que es más una modernización que un plan de innovación, que es lo que significa I+D+I. Por lo tanto, necesitaríamos una mayor ambición y herramientas hay para ello, tanto financieras como estratégicas a nivel directrices de la Unión Europea y conceptos potentes que están funcionando muy bien, como los PPI, que son las compras innovadoras, compras públicas innovadoras. Deberíamos de empujar más fuertemente por ahí, si no es desde Puertos del Estado, al menos desde autoridades portuarias en particular, algunas de ellas ya haciendo un papel bastante relevante. Y estamos llegando ya al último punto, al Global Outreach, a la internacionalización. Y vosotros podéis decir, hombre, Swan, estás hablando del sistema portuario español, ¿qué tiene que ver esto de la globalización? Tiene que ver mucho. Primero, en la necesidad de seguir adecuadamente las políticas portuarias. Y si no lo veis claro, os lo pongo más claro aún. Es inadmisible que nuestro sistema político, no el sistema, sino los partidos políticos, no defendieran la cornisa cantábrica mejor, Galicia en particular, y Vigo ya por la vinculación que tenemos con este puerto. Es una ocasión perdida, dolorosísima, que se mitigará porque no estará en prensa, pero que sufriremos como industria y como sistema logístico. Independientemente de ello, siempre hay aspectos positivos, siempre hay trenes que podemos llegar a coger, y uno en el que creo particularmente es este. ¿Cuál es? La capacidad que el sistema portuario español, las autoridades portuarias sobre todo, y las comunidades portuarias de cada puerto tienen a nivel de encontrar y desarrollar negocios en el exterior. Este folleto que veis aquí, este díptico en chino, es del puerto de Amberes. El puerto de Amberes tiene oficinas en diferentes partes del mundo, en donde no solo reparte pegatinas para decir que Amberes es un puerto genial, si queréis venir a Europa, venir por Amberes. No hacen eso, hacen planes de formación en donde generan futuros prescriptores, de futuros directores de puertos de diferentes partes del mundo. Transfieren tecnología propia e introducen a la comunidad portuaria de Amberes en diferentes negocios que se abren en diferentes partes del mundo. Este es un copia-pega de la web del puerto de Rotterdam. Sé que Amberes y Rotterdam no tienen que ver con casi ningún puerto español por su tamaño, pero fijaros la forma de escribir sus objetivos. Nada tienen que ver con ese puerto de primera generación de ladrillo y cemento, de infraestructura pura y dura. Tiene que ver con transferencia de conocimiento, con logística como cadena completa de una solución y no el puerto por el puerto para el puerto. El puerto no es nada, el puerto es un solo eslabón de una cadena logística mucho más compleja. El puerto está para que esa cadena logística esté bien tensionada y sea realmente competitiva. Y este es el lenguaje que ojalá en España rápidamente hagamos nuestro. Un ejemplo muy claro, hablando de Rotterdam, es el siguiente. Sohar, no sé si sabéis dónde queda en el Sultanato de Omán, y os lo pongo por lo siguiente.
Rotterdam hizo hace muchos años una política de hermanamiento con el Sultanato de Omán. El Sultanato de Omán quería potenciar su industria de bauxita y de aluminio primario. No tenía conocimiento a nivel de gestión de una terminal al respecto y contactó, gracias a los contactos iniciales de Rotterdam, con la Autoridad Portuaria de Rotterdam. ¿Qué hizo Rotterdam? Sultán, me encargo de esto, te voy a llevar a mis 4 mejores terminalistas de aluminio para que tengas reuniones con ellos. La realidad tras 3 años es que uno de esos terminalistas invirtió y es el operador del puerto de Sohar, generando un efecto arrastre no solo en cuanto al negocio de ese terminalista, sino a 5 operadores holandeses que están trabajando de forma establecida y permanente ahí. Os lo pongo más fácil aún por si estamos espesos. No tenemos aluminio aquí, el que viene realmente es de importación y distribución a nivel local. Bueno, ¿qué me decís de la pesca? Del conocimiento portuario de gestión de pesca fresca y congelada, del granito, de componentes eólicos, de ro-ro coches, incluso casi de contenedores, aunque sea un tema mucho más estándar, mucho más fácil. Hay muchos sitios en donde nuestro conocimiento sería muy apreciado y con la introducción y el apoyo de una autoridad portuaria, nuestra comunidad portuaria podría ampliar fronteras y desarrollarse con mucha mayor capacidad. Y eso es todo por mi parte para intentar recuperar esos minutos perdidos al final. Hablaros también del ejemplo de Niedersachsen, que tiene que ver con una comunidad de puertos del Mar del Norte alemán. Ahí están todos, excepto Bremerhaven y Hamburgo, que por su entidad tiene una gestión independiente. Se han unido como clúster, captando una inversión muy importante en cuanto a eólica offshore y también otro tipo de tráficos. Ellos no entienden cómo una lucha solitaria les puede llevar a algo en este mundo hoy en día. Se unieron y están logrando grandes réditos por su parte. Y eso es todo por la mía. Recapitularos aquí los 6 puntos que creemos dicen lo que es un puerto de última generación, que creemos es a donde el sistema español podría ir sin duda con éxito, porque nuestro mensaje es optimista al 100%, lo que no es en absoluto es conformista. Dicho esto, un placer el haber estado con vosotros, el darme la oportunidad de compartir nuestra opinión al respecto y quedar a vuestra total disposición. Muchas gracias.